Hola amigos, arrancamos cuarto sábado de dibujantes, hoy con Guille Caliciati y la Cuca. A ver cómo va Víctor, a ver cuándo se suma. Hoy vamos a preguntarle a Guille, vamos a invitarlo. Ahí va Guille, vamos a hablar de guión, de todo, loco, Hoy no nos callamos nada. A ver, ¿cómo le invito? A ver, transmitir. Hoy vamos a hablar un poco de cómo encarar el tema de un guión de historieta, cómo encarar un proyecto de historieta. ¿Qué haces, Hola, Guillo? ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? bien, ¿vos? Todo bien. ¿Qué haces, loco? Bueno, antes que nada, así Acá él va andamos. entrando en calor, contamos un poco quién es Guille. La Cuca. ¿Cuántos números de la Cuca? 5 números y un libro especial. Ahí va. También, paralelo a esto, Quilombo. Dentro de la historia de la Cuca, Quilombo es un spin-off de un personaje que intentamos hacer Ahí está el una libro. serie. Y bueno, ahí quedó, pero o sea, tuvo su Está revistita. bien. Contanos un poco cómo arrancaste con el tema desde cuándo, más o menos, arrancaste con el tema de la escritura? Me tomo un tecito. ¿Cuándo fue que te dio por el tema de la escritura? De chico ya escribía, siempre me gustó escribir. Pero de grande, cuando me empezó a interesar el cine, ahí fue cuando me empecé a interesar por escribir guión, más que nada. De chico escribía Este, y, cuentos, todo. y fuiste, ¿dónde estudiaste por primera vez? ¿Qué hiciste? ¿Dónde fuiste? La primera que estudié fue cuando terminé el secundario, imagen y sonido en la UBA, y Ah, después mirá. dejé un tiempo y estudié después diseño, no, perdón, cinematografía en el CIEVIC, en Constitución, y después hice cursos de Sí. guión, un curso de Este, guión en Cow Cinema, y después hice un taller de autocorrección de textos con Paul Calvetti Costa, y, y un par de cosas más hice también por ahí. pregunta. De todo esto, vos, el lado de la historieta medio paralelo, vos te gustaba el cine, te gusta lo fílmico, ¿no? Te gusta y la escritura de libros, ¿no? Siempre me gustaron los cómics de chico, siempre me gustaron. ¿Qué No leías? se me ocurrió escribirlos hasta que me di cuenta de lo difícil que era hacer cine. Ahí va. Allí es como que tenés un medio visual eh, disponible más accesible que hacer Claro. una película, un corto. El, el tema que uno cree, a ver, hay muchos que están en el palo que vienen del palo de cine, que vienen del palo de la animación y se ponen a hacer historieta porque piensan que es más fácil y no, en realidad es distinto. Es otro mundo distinto que, no sé qué es lo que te parece a vos, pero hacer un guión de historieta tiene mucho que ver con el guión de cine, pero tiene particularidades que son de la historieta y de ningún otro género. ¿Me Sí, explico lo que digamos que digo? satisface la necesidad de contar una historia. Claro. Después te metes en los vericuetos propios del género, Claro, claro, de claro, claro. cuadros, o sea, el diseño Sí, de la sí, sí. página. O sea, el diseño de la pantalla es más o menos siempre el mismo, la página cambia. Exacto. Bueno, entonces, estudiaste en varios lados. Yo ya conozco tu Secret Origin. Yo sé cómo arrancaste, pero ¿querés que lo cuente yo o lo contás vos? ¿Cómo fue que Contame que yo arrancó? pongo la luz. Bueno, voy a contar que Guille, ¿puedo decir dónde trabajás? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, él, vamos a decir, en una época trabajaba en Palermo, en el ISI. Y ahí conoce ay, se fue el nombre, a Cristian Cristian. Bebacqua, que da la perra casualidad que es dibujante y muy bueno. Y ahí se empiezan a enhebrar en el buen sentido, a amalgamar en el buen sentido, a abotonar en el buen sentido, y pergeñan la Cuca de Liniers que la Cuca de Liniers, él lo va a contar mejor, pero parte de los viajes que tenía Guille mientras viajaba y pasaba por Liniers y veía el barrio tan característico. Sí, yo viví en Capital toda la vida y la verdad que salía poco de Capital.
cuando empecé a ir para el Claro. lado de provincia fue como, para mí, una experiencia nueva. Sí, Ahora religioso. vivo en provincia igual, ahora vivo en zona oeste. ¿De qué barrio sos, loco? Yo me crié en Villa Urquiza, pero Ah, ahora estoy bien. viviendo en Merlo. Ah, uff, te fuiste. Sí, sí, me fui Merlo San lejos. Luis. Escuchame, contanos a los que no saben todavía, ¿qué corno es la cuca de Liniers? Un poco, ¿qué es eso? ¿De qué La va? cuca es una cucaracha humanoide justiciera que Todo viaja en el carro, radioactivo. ¿eh? Que viaja en el carro Radioactivo. de un cartonero. Ajá. ¿Cómo Y es la tiene una premisa? sed. ¿Cómo? ¿Cómo es la premisa? ¿Qué pasa? ¿Cómo arranca la historia, por lo menos? El plot. Eh, la historia arranca que es una cucaracha gigante que tiene una sed incontrolable de justicia. O sea, no puede ver una injusticia sin intervenir. El tema es que la ¿Se cuca puede es decir por qué? sí, sí, si no, es un spoiler, pero bueno. En el número 2 se cuenta que la cuca tenía muchos hermanitos cucarachas reales y que los envenenaron y los Ajá. mataron a todos. Ella era el encargado de Ah, mirá. cuidarlos. Como los mataron a todos, se quedó como con la bronca de que no los pudo defender. Entonces tiene la necesidad de siempre defender al indefenso. Te hago una pregunta, porque es la pregunta que se puede llegar a hacer cualquiera. ¿La cuca tiene el raciocinio de un ser humano común o está medio disminuido, tiene algún retraso o algo? No un retraso, sino que es más básica al estilo de Frankenstein. O sea, Ahí es va. bueno, malo y hasta ahí nomás. No, no tiene un gris en el medio. Entonces, ¿cómo puedo hacer justicia? Ahí ya nos metemos en el lío, ¿eh? Bueno, para eso está Charlie, que es el amigo, que más o menos trata de indicarle qué está bien y qué está mal. O sea, Charlie, siempre de la base que aclaremos matar que Charlie es está mal. claro, Charlie es el que tira el carro, es el cartonero, que es un excombatiente de Malvinas, ¿puede ser? Exacto, sí. Ahí va. Entonces, por las Bueno, experiencias que tuvo en la guerra, más o menos trata de indicarle, o sea, que matar a veces puede estar bien, depende de la situación, pero que otras veces no. La cuca como que se zarpa siempre. ahí está. Bueno, ya que hay muchos alumnos, mucha gente que quiere, que me decía, qué bueno que traes un guionista porque quiero aprender a escribir un guión. ¿Cómo arranco a escribir un guión? Este, nada, primero tenemos que tener la idea. Sin idea no arrancamos a hacer nada. Sí. Es una obviedad a tres manos, pero bueno, Hay después que tenemos la idea, muchas cosas que parecen obvias, pero cuando uno la espera que intenta no es tanto. Es verdad. por ejemplo, vamos, si te parece, la charla la llevamos por donde queramos los dos, no pasa nada. Sí, Me parece que quizás con un caso testigo, como la Cuca, nos pueden ser más gráficos para los que están ahí escuchando. sí. ¿Te Sí. parece? ¿O querés encararlo por otra obra tuya? Mira, o sea, una cosa que se me ocurre contar o pensar, como decías vos, a partir de una idea, si uno quiere contar una historia, lo más importante sería los personajes. O sea, yo empezaría siempre por los personajes a la hora de contar una Perdón, historia. perdón. Siempre el personaje no es, a veces no, me imagino, me acuerdo de Babel, la película. No importa el contexto. Sí, pero el contexto lo, se muestra a través de los personajes. O Ajá. sea, yo pensaba en este ejemplo, ponerle para los que les gusta escribir fantasía o ciencia ficción, Ujú. que pueden crear un mundo imaginario terrible, enorme, lleno de planetas, de reinos y lo que sea. Y un protagonista. Y ese protagonista va a recorrer ese mundo. Pero lo que él vea es lo que se va a contar. O sea, por ahí pensar en 10.000 mundos, cuando él va a recorrer tres, por ahí Claro. es mejor concentrarse en el personaje y, en segundo plano, en el mundo y cómo lo afecta a él. Ahí va, ahí va. Ahí ya tenemos algo, bien. A pensar por ahí en la motivación del personaje, cuál es la meta, la personalidad. En caso de la historieta, el diseño también. Claro. Vos ya tenés un personaje que quiere algo. El Exacto, personaje quiere, ahí va. Eso que quiere se le va a oponer algo. claro. Tenemos lo que se conoce como núcleo dramático, que sería la idea resumida en su máxima expresión, que Claro. tenés quién es el personaje,
qué quiere, quién se lo pone y cuál es su meta final. O sea, qué es lo que quiere lograr, que no siempre coincide con la motivación. A veces van por separado. Por ejemplo, el personaje puede, se me ocurre un caso muy básico, hablando, por ejemplo, de Batman. Sabés que su motivación es que le mataron los padres cuando era chico y juró hacer justicia. Ahora, la meta de Batman es hacer justicia disfrazado de murciélago y infligiendo el miedo en los criminales. Esa sería su meta. Pero la motivación es que le mataron a los padres. Ahí Acá tenés dos cosas. pregunta, disculpa que te interrumpa. Pero acá Sí, pregunta Facu, ya lo dijo Facu, pregunta si se puede hacer al revés, fijarse en el mundo y después los protagonistas. No, lo acaba de decir Guille. se puede hacer de las dos formas. Claro, Yo lo recomiendo empezar por de última, siempre la historia va a ser sobre los personajes. O sea, claro, siempre va a haber un personaje. O sea, no vas a contar una historia solo del mundo. Se puede hacer un relato coral, claro. pues decía vos, Babel, Sí, por ejemplo, Game of Thrones también, tiene 1000 personajes esa serie, pero bueno, o sea, cuando los digo, personajes llevan acción. claro, cuando digo personaje no me refiero a uno solo, sino a los personajes. Claro, Héroes, claro, claro. villanos, secundarios, lo que sea. Ojo, mira, hablando de Game of Thrones, es re interesante todo lo que cuentan, pero si no tuvieran los personajes para contar la historia, son con ellos con los que empatizás. O sea, Está querés bien. que se muera o que no se muera el personaje. Ahora, la pregunta, me salen preguntas, la pregunta del millón. En Game of Thrones, por ejemplo, que yo no soy fanático ni la vi completa, vi el primer capítulo nada más. Mirá, imagínate. Tenés, imagínate, tu historia pensaste 5 personajes. Ponele, ¿no? 5, porque se te ocurrieron 5. Ahora, cada uno de esos 5 tiene que ser relevante para la historia general. Entonces, ¿qué es lo que, cuando es una historia coral, qué es lo que vos tenés en cuenta a la hora de elegir esos personajes y no otro? Me imagino que debe ser la idea básica, la idea general. Sí, que tenga una relevancia en la historia. Justo en el caso de Game of Thrones tenés la casualidad de que tenés familias importantes. Ahí ya estaba diciendo cuál es el personaje, que generalmente es el que está el cabeza de familia, o el que quiere ser Claro, cabeza de familia. claro. Eh, Sí, Ahora, justo hablando del tema de lo que te preguntaban de construir el mundo. Ahora imagínate Game of Thrones. La misma historia, pero ambientada en el espacio, al estilo Star Wars. Podría sí. funcionar tranquilamente, de las dos maneras. O sea, ¿Seguro? medieval o futurista, ponele. Y Eh, las motivaciones de los personajes por ahí son las mismas. Ahora, a la hora de elegir un personaje, vamos a Star Wars, que yo las vi todas. Luke Skywalker o, no sé, 5 Jedi de cada uno de un punto lejano de la galaxia. ¿Se te ocurre qué ganás y qué perdés con esas? Porque uno está eligiendo, está parcializando la realidad. ¿Entendés? Como que elijo uno me lleva a la historia, hay subtramas, ¿entendés? Pero siempre es el que me hace avanzar la historia, Luke. Y si elijo 5, gano, pierdo. ¿Cómo la Y, ves o sea, eso? vos te referís a si es mejor elegir uno ante varios. Ponele, ponele. Y creo que uno te da la oportunidad de desarrollarlo más, me parece. Y más si ese uno es un personaje que desea algo o está incompleto, le falta algo como el caso de Luke, que se tiene que entrenar para ser Jedi, tenés toda la historia que contar. Que, no sé, un Jedi ya recibido, entre comillas. Ahora, lo que hay que tratar de evitar es que la historia sea hiperlineal. ¿Por qué? Yo, hablando del palo de la historieta, el cómic, manga, llamale H, ¿no? A ver si coincidís o no, capaz que no coincidimos. Cuando es tan lineal, se te complica las elipsis, los racontos, todos los saltos temporales para atrás y para adelante, te complica. Porque no podés mechar una buena excusa visual, gráfica, para que el personaje salte en el tiempo. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Se entiende lo que digo? Por Más o ejemplo, menos. Luke. Por ejemplo, la Cuca. Vamos con la Cuca ahora. La Cuca acaba de agarrar un motochorro. ¿Está? Y justo cayó la lancha, cayó la policía y se la lleva. ¿Está? A mí no me importa el viaje hacia la comisaría,
Porque la escena, Claro, la escena siguiente es cómo lo torturan a la Cuca en la comisaría. ¿Me explico? te hago una elipsis en Pero, el medio. claro, con una elipsis en el cual te cuento que el vecino que estaba mirando, en realidad, al llamar a la policía, se siente culpable, que es una pelotudez. ¿Entendés? Y ahí como que lográs el salto temporal. Eh, lo que pasa es que si vos te pones a contar las 24 horas del día de un personaje, llega un momento que va a ser aburrido. O sea, la lógica Por eso sería te digo. contar lo relevante. O Ahí sea, va, las elipsis ahí pero va. marcan lo relevante. O sea, por ahí el viaje en colectivo de un personaje no es tan importante como a dónde llega. Por eso te digo, por eso te digo. Vos Ojo, no fijate la broma asesina de Alan Moore y Brian Bola. ¿La viste esa, no? está. Pero parece que estoy armado, loco. No, Bueno, yo cuando salía al mundo real y daba clases, yo se las mostré a los chicos por el hecho de que buenas elipsis era cuando, no voy a spoiler nada, cuando el Joker entra, cuando está en el tren fantasma, que entra y sale con la puerta del tren fantasma y cada vez que entra y sale con la puerta da paso a otra escena. ¿Está bien? Y sí, eso está justificado visualmente, es una buena metáfora visual. eso sé que es montaje paralelo. O Está sea, son dos bien, cosas, sí. son dos caminos que van paralelo y que se van a unir en un punto. En ese caso es Batman investigando y que se va a cruzar con el Joker torturando al comisionado Gordon. Eso es lo Bien. que hacen ahí es eso. Ahora, perfecto, pasando en limpio, tenemos, para contar una historia, según el modo Guille, porque no, aclaremos eso, porque después se salta uno y te dice, no, porque yo, Bergman, en los 7 sellos, qué sé yo, no, bueno, cada uno, cada uno. El protagonista es lo que hace avanzar la trama, es lo más importante. En un segundo orden, el contexto, pero el protagonista, qué es lo que desea, ¿está bien? Ahora, dentro de lo que desea, podemos decir que podemos separarlo en tres, si queremos. Lo que él desea consciente, lo que él desea inconscientemente, ¿está bien? Ahí ya la compliqué un poco. Y en tercer orden, eh, lo que él no desea ni consciente ni inconscientemente. Puede ser la locura, puede ser algo psicodélico, para armar una tercera góndola. ¿Está bien? Entonces, el protagonista quiere algo en un contexto y algo se le opone. Hasta ahí estamos. ¿Está bien? Y ahora, acá viene la gran dicotomía gran, amigo. Guarda con esta. ¿Sabemos el final o no lo sabemos? Es un punto interesante. Dicen que cuando vos empezás a escribir tenés que saber el final de la historia. Yo estoy de Ujú. acuerdo en un 80% con eso, más o menos. Yo coincido. Yo diría que es un buen punto de partida, pero no significa que lo tengas que respetar cuando llegás ahí, porque por ahí llegás y notás que la historia que contaste, el final que habías planeado, no sirve o no da para esa historia. Por ahí el personaje evolucionó de otra manera, por pensar en algo, Rambo, la primera película de Rambo. Rambo al final A moría, ver. Sí, 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 sí. supuestamente. Lo hicieron más heroico durante la película Rambo, porque te ponía Stallone, y al llegar al final dijeron, no vale la pena matarlo, ¿por qué lo vamos a matar? Si, o Sí, sea, Está Stallone que quiere lucrar hasta dentro de 30 años, claro. claro, o sea, Claro. Estuvo muy pillo, todo muy pillo. o No, sea, por ahí el aparte, final, disculpa, está la escena, esto para los amantes de las curiosidades, está la escena en la cual muere Rambo en YouTube, la pueden buscar. de La hecho verdad está que en la película bastante. Rambo. En Rambo 4 aparece esa escena como un sueño de él. Nada, no sabía, nada, ¿en Sí, serio? sí, sí. Rambo 4 Rambo 4 el que ya está viejo, gordo y está en Birmania, que va a rescatar un grupo de refugiados. no la vi, Algo así. no lo vi eso. Yo la vi la peli, pero no lo vi esa parte, ¿eh? Sí, sí, es un sueño, es un flash en una alucinación de él. Claro, básicamente le saca el arma a Trotman y se dispara. Qué sé yo. La verdad que si me preguntas, hubiera quedado bárbaro, bárbaro. Pero bueno, bien, después que tenemos esa idea y pasando en limpio, tengo un final, lo respeto, pero lo puedo cambiar. Ahora, si lo cambio, hay que aclarar esto a la juventud, que si lo cambio tengo que ir para atrás y empezar a corregir.
Eh, sí, o sea, a ver, evitar lo que se llama un final paracaidista, o sea, que aparezca de la nada. Claro, un Deus es machina. Exacto, exacto. Se supone que se tiene que ir preparando toda la historia para que el final coincida con todo lo que se contó antes. O sea, el personaje no puede hacer de repente algo que el público no espera que hiciera y que no tiene explicación. Marta, Claro. así. Mi mamá se llama Marta, no te mato porque mi mamá se llama Marta, esas cosas. Claro, el típico ejemplo que si tu protagonista en el tercer acto saca un arma, en el primero tenía una bala escondida o hace que saca algo, ¿me entendés? Sí, Si el eso tercero, también tiene que ver con la continuidad. Eh, por ahí el tema del final paracaidista tiene más que ver con la personalidad del personaje. Si nunca fue un asesino y al claro. final se decide por matar al villano y por algo tiene que cerrar ahí, algo tiene que ser explicado de por qué se decidió a matarlo cuando no era un asesino. Bueno, hablando de la broma Mirá, mortal, sabiendo, claro. sabiendo que Batman lo iba a matar al Guasón. Sí, bueno, no sé, eso después lo hablamos del final ese, pero a mí cuando me dijeron esta frase me cagaron todas las películas, que es, el final está enterrado en el principio. De ahí ya cada vez que miro una película empiezo a ver todo y digo, a ver, yo soy así, soy un asco. Pero bueno, acá tenemos un comentario. Acá dice Pablo, un muchacho muy que promete mucho, promete demasiado creo. Un muchacho que iba a dibujo conmigo, pero no a la clase de Martín, que iba a talleres de guión, me dijo una vez, vos tenés que saber el principio y el final, después en el medio metés lo que quieras. ¿Es correcto eso? ¿Sirve? ¿Funciona? Eh, Bueno, lo que acabamos de decir. Debería haber Lo que una acabamos de decir. correlación. Ah. Mirá, yo cuando le hice, tuve la suerte, yo la verdad que lo conozco a Ray Collins, guionista, no sé, te puede gustar o no, pero el tipo monstruo, a nivel Dios. Cuando le pregunto, le digo, ¿qué pasa con el final? Y me dice, no, ¿cómo vas a saber el final? Te perdés lo más lindo, que es que te sorprenda. Está bien, Ray Collins es Neo en Matrix, el tipo, viste, ve los números, le Sí. tirás un personaje, ya te tira una línea paralela, viste, y te arma todo en la cabeza. Pero bueno, en conclusión, lo que podemos decir a los que están ahí dice un muchacho Harry Potter, este, lo que podemos decir en conclusión es que está bueno saber para dónde vas. Por ejemplo, al Sí, final, diga. te marca una dirección. Claro, O claro. sea, Está bueno saber que al final tu personaje liberan al mundo con un grupo, liberan al mundo. ¿Está? Es un final como que por la estratosfera, no es es re general. Ahora, vos cuando vas armando la trama, vos lo que sabés es que el tipo va a liberar al mundo, pero no sabes cómo lo va a liberar. Está bien, capaz que o lo libera. vive o ¿Eh? muere. Vive o muere. Claro, si se va a suicidar o no, si el tipo se vuelve dictador o no. Está bien, el chabón se muestra como un tipo activo que va a liberar ese mundo. Va por ahí la cosa. Ahora, después que tenemos la idea, y acá ya nos vamos a separar un poco, porque yo voy más del palo de lo visual y vos más del palo de la escritura, como tiene que ser. Cuando ya tenemos la idea es cerrar. A ver, aclaremos esto porque yo por la experiencia que tengo de dar clases es el primer escollo a nivel Peñón de Gibraltar, a nivel Aconcagua es, tengo la idea, me parece una cagada. La idea es una excusa para arrancar a laburar. No tenés que tener. Vamos de vuelta con Matrix. No tenés que tener Matrix, Quinto Elemento. No tenés que tener Blade Runner. Es más, la sinopsis de Blade Runner es malísima. De muchas películas. Estupidísima. Te De pongo todas. Yo diría que. un ejemplo. Te pongo un Ah, ejemplo muy diga. básico. Indiana Jones. Indiana Bueno, Jones es muy básico, o sea, la trama de la película es muy básica. Lo interesante de Indiana Jones es todo lo que hace para llegar a encontrar un objeto y cada película es un objeto diferente. Puedes ¿sí? cambiar el objeto que sea, pero lo que importa es que esté Indiana Jones. Ya Bueno, sea el arca perdida, la piedra, el cráneo ese de cristal. claro, una de las películas que vamos a recomendar, a ver si nos ponemos de acuerdo, hablamos de películas, pero vamos a hablar de cómics, amigos, es, en mi país y en el tuyo también se dice Duro de Matar. Sí,
Dicen que es el mejor guión escrito de una película. No, para mí es uno que me gusta más es Chinatown, pero bueno, no nos metamos en lío. Sí. Duro de matar, la primera de Bruce Willis, la premisa es lo más boludo que te puede ocurrir, ¿eh? Tiene que ir a buscar a la mujer y se encuentra encerrado y ataca a los terroristas y bueno, no es spoiler, Bruce Willis va a ganar. ¿Está Hay un bien? documental en Netflix, no sé si lo viste. Sí, lo vi, las películas que miramos. Esa. Que ahí te dicen que no sabían, al final de la película, no sabían cómo se iban a escapar los villanos del edificio. No lo habían pensado. Después Increíble, saltaron con la increíble. idea de una ambulancia, no sé qué cosa. Sí, 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 sí. Ahora, esa película Duro de Matar, cuando lo que hablamos con Guille recién, de que el final está enterrado en el principio, de que no podés hacer una historia metiendo locuras, que tiene que estar todo hilvanado, ya, si alguien vio Duro de Matar, hagan un acto de memoria y recuerden, esto me lo marcó Ya sé qué vas a decir. Gustavo Jim. Gustavo Jim, ¿lo ubicás a Gustavo? Puede ser. No, De Scorpio, Eco del Mundo Posible, laboró para Italia, capo, Gustavo Jim, capo, bueno, laboró en Columba también. Me dice, fíjate cómo arranca Duro de Matar. Digo, ¿cómo arranca? En un avión, loco, y hablando. Ahora, los que quieren ser autores, los que quieren ser guionistas, escritores, artistas integrales, hacer historia, lo que sea, piensen de que el autor hace algo por un motivo. Cambien solamente de chip. No es que está eso porque quedó. No, si pone algo, si muestra algo por un motivo. Entonces, en la escena del guión del avión, fíjense lo que pasa. Hay un tipo, McLean está nervioso, está zarpadamente nervioso. Y hay un tipo que le dice, mirá, yo para tranquilizarme, mira lo que hago, me saco los zapatos. ujú, Una boludez como esa. sí. Después, en la mitad de la película, cuando McLean está re nervioso, se saca los zapatos y empieza a caminar. Y le empiezan a disparar. Claro, la alfombra. Y deja los zapatos y tiene que rajar en patas. Eso va a hacer de que el tipo tenga un talón de Aquiles y eso va a hacer de que la película, el tipo no sea un Superman, de que tenga esa cosa de antihéroe. ¿Me explico lo que digo? Eso es muy, Sí, muy sí. copado, muy bueno. Sabía que ibas a decir eso. Claro, sí, Eso. es un lugar común. Pero bueno, la pistola de Chekhov. Ah, muy bien, tenemos buenos oyentes. Ahora, tengo la idea, tengo la sinopsis. Me parece que es una porquería, pero la quiero hacer, no me importa, la hago igual. Ahora, ¿cómo sigue Guille después de eso? A ver, puedes tener una idea muy mala y bien llevada, te puede traer un buen producto. No tiene por qué no. O sea, lo que importa es por ahí es el camino y no tanto la idea. Ahí, no sé, pensando a ver si se me ocurre ahora, bueno, para mí, a ver, la cuca de Ñez tampoco es una idea, wow, es una cucaracha nada más. O sea, para mí es más Claro, interesante el que se pudo hacer y se hizo. Si lo pensás claro, en frío, la pero, idea a tampoco ver, es súper original. Ya había yo tortugas cuando, antes, así que. yo cuando me enteré de la Cuca de Liniers, ¿qué dije? ¿Qué hijo de...? ¿Me entendés? Como diciendo, dale, boludo, dale. Y después fue re popular. A ver, no es que Guille vive en un castillo en Escandinavia. Fue muy conocida en el ambiente y anduvo bien. Entonces, digo, la gente se reenganchó. ¿Por qué? Esto lo digo desde afuera porque yo no tengo nada que ver con el proyecto. Porque la Cuca empatizaba mucho con el lector. ¿Está bien? Vos, a ver, para que nos mandan un mensaje. Vamos a leer. Facu, conviene pensar más de un final porque si la historia que estoy contando la llevo por un rumbo distinto del final original, puede agarrarme de otro que hice. Pregunta, él le dice si pienso dos finales. En realidad, ¿se entiende, Guille, lo que Sí, preguntó? pueden ser tres, cuatro. Las Claro, posibilidades son infinitas siempre y cuando pase esto de que no quede colgado. claro. De que esté O sea, justificado todo. sí, o sea, que por lo menos el que lea o el que vea la película no diga, che, ¿por qué pasó esto? Sí, sí, No me sí. convence. O sea, vuelvo al tema de por qué Batman no mató a Superman porque la madre se llamaba Marta. O sea, esa cosa hacen mucho ruido.
Sí, 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 sí. Igual yo creo, bueno, no nos metamos en el tema de hablar de películas, pues no paramos más. Sí. Bien, creo que quedó respuesta, perdón, respondida. ¿Con qué estábamos? Me fui. Bueno, por ejemplo, la Cuca. Acá yo es algo que yo creo, no sé si compartirá Guille. Si mi protagonista es rubio de ojos celeste, vuela, tiene, por ejemplo, nos metemos en el tema si me meto en el tema de Batman, se pudre, porque la mitad lo quiere y yo no lo quiero. Pero bueno, es un tema mío. Yo lo quiero, pero me gusta pegarle. Porque lo que dicen es que Batman no tiene poderes, que es un tipo común, que uno puede empatizar. Tiene el mejor poder del mundo, que es La plata. multimillonario. Punto. Entonces, yo lo que digo es, ¿cómo empatizás con un tipo como que te puedo decir que es perfecto? No empatizás, pero la Cuca es imperfecta, ¿entendés? Y es una imperfección querible. Eh, sí, yo diría que por ahí es más importante los defectos del personaje que las virtudes. O sea, los defectos, como decís vos, te lo hacen interesante. Te lo hacen humano, te lo hacen querible. Eh, o sea, la fuerza que tiene la Cuca, que tiene fuerza sobrehumana, la puede tener cualquier otro personaje, pero la Cuca lo que tiene que es medio infantil, que habla medio trabado, que no entiende las cosas, no entiende el doble sentido. Eso es lo que lo hace interesante, me parece. Podría haber sido Claro, cualquier claro, otro claro. bicho. Sí, 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 sí. Y aparte, bueno, la parte gráfica, no hay que olvidarse de eso, que no es cualquier cosa lograr que vos desde el dibujo empaticen con un bicho como una cucaracha que es asquerosa. ¿Está? Entonces, sigamos. Tengo la idea. Ya está, ahora arranco, que es la parte más difícil. ¿Qué hago? ¿Qué haces vos, Guille? Eh, si ya tenés la historia, yo arrancaría por escribir una especie de escaleta, que sería la historia contada tipo cuentito, pero simplemente para saber qué es todo lo que va a pasar. Y no irme por las ramas a la mitad, ponele. Sobre todo si tenés Pregunta. si tenés decidido ya la No, cantidad de números, la cantidad de páginas. está bien. Eh, Vos o cuando haces una sea, escaleta, sí, sí, dale. Cuando haces una ¿cómo? escaleta, vos tenés en cuenta la cantidad de páginas primero. Bueno, en este caso, como era el proyecto, lo íbamos a imprimir nosotros y era algo necesario Ahí va, saber. está bien. O sea, Está. aparte te da las pautas para, como te decía, no irte por las ramas y empezar a crear subtramas innecesarias y cosas así, porque llega un momento que vas a llegar al final y vas a notar que te falta espacio, que te falta Claro. lugar. Sí, 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 sí. Ahora, vos escribís la escaleta página a página, escribís un párrafo, ponele, un párrafo por página, para Antes de, saber de qué va. antes, antes de escribir página por página, escribo todo de corrido, de principio a fin la historia, como un cuentito, como un cuento, Ahí va. que básicamente serían las acciones que hacen los personajes, los lugares donde van y eso, como para saber cuáles son los hechos. Ahí va. Esto es importante, amigos. Esto es importantísimo. Cuando escribo la escaleta, escribo los hechos. No escribo, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Guille está hablando conmigo ahora. ¿Está bien? ¿Cuál sería el hecho? Que estamos conversando. No ponemos nada de la conversación. Sí, capaz que él va a estar de acuerdo o no. A carácter informativo podemos poner La conclusión. Martín se hace, claro, Martín se hace el que sabe y Guille se hace el que lo sigue el camino. No sé, una cosa. Una conclusión o una idea general. Una idea de qué va la cosa. ¿Por qué? El guión, el diálogo va al final. Va al final, es lo que más tiempo te va a llevar. El diálogo. ¿Está bien? Sí, Ahora, primero un cuentito que será algo cortito, y después lo va como troceando como si fuera un pollo, en páginas. exacto. Por ejemplo, en caso de historietas poner de acción, en un momento vas a tener que decidir cuántas páginas le vas a dar a la pelea. Y Un cuanto más tema, páginas es le un das a, tema. ¿Eh? cuantos más páginas le das a la pelea, le vas a restar páginas a la conversación. Ahí tenés que tratar de buscar un equilibrio, porque por ahí la conversación termina siendo más importante que la pelea. Pues la conversación se revela algo y la pelea son solo piñas. Ahí tenés que jugar, depende de lo que quieras vos, depende del género que estés trabajando. Eh, Bien, ¿cómo haces?
Bueno, después que tenés página a página, obviamente que depende con quién labures. Si lo haces vos, ya está, lo vas separando por viñetas, ya estábamos en esa. Si laburás con un dibujante, ahí el mundo se divide en dos. El guionista, que es verdaderamente guionista, y el otro que no lo es, que hace cagada. Perdón, es mi opinión. El que es verdaderamente guionista, te lo separa en viñetas y te da alguna sugerencia y no te agarra de la mano como si fueras un autómata, es el segundo caso, y te pone plano general contrapicado desde un canasto que se ve una manzana. No, eso no. Pero Bueno, bueno, eso es el cuando primer número de trabajan la Cuca fue así. El primer guión de la mal, Cuca mal, mal. fue así. Pero solo las primeras 15 páginas. Claro, porque después Quique, perdón, se me mezclan todos apodos. Cristian te habrá Cristian. puteado en arameo. No, sí, eso y aparte yo me di cuenta que no era necesario. Claro. Sí, O sí, sí, sea, sí. eh, Porque anulás al otro, ¿no? ¿eh? Anulás Una, al una, otro. una frase, aparte de eso, una frase muy simple que te ayuda a pensar eso, o sea, para evitarte todo ese detalle es dónde vas a poner la cámara de la historieta. O sea, con un simple detalle, se ve desde atrás de, no sé, como decía vos, de un tacho de basura y nada más. Después el dibujante verá si es más alto, más bajo, y vos lo tenés que aclarar, el ángulo de la cámara y eso, solo si es necesario. Si vos necesitas que se vea algo en esa viñeta, Bien. o sea, que esté justificado. Después que el guionista, ahora volvemos al tema del guión, pero cerramos con la parte gráfica. Después que el guionista te pasa el guión, sea como fuere, el dibujante lo agarra y lo que hace es un boceto. Si es de autor integral, ahí está, cierra más, hace un bocetado de toda la página. ¿Está bien? Después que bocetaste toda la página, se la mostrás al guionista o al que está trabajando con vos. Cuando te da el ok, ahí ya te puede trabajar sobre seguro. Antes no, porque si no vas a trabajar al pedo. Entonces, volviendo al tema del guión, vos ya tenés la escaleta. Eh, cómo pensás la historia en general? ¿Está bien? Porque está el tema de 3 actos, 5 actos, no sé, trama, arquitrama y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo la pensás toda la historia? Eh, por lo general, a mí siempre me gusta empezar en el medio de algo. Que la historia empiece Claro, a la mitad de algo, no, nunca desde el principio. Y que cuando va pasando la historia se va aclarando de por qué empezó ahí. No necesariamente yendo para atrás con flashback, pero sí que de a poco se vaya develando por qué están ahí en ese lugar, por qué empezó. O sea, claro. la Sí, Cuca no sí, sí. empieza con el nacimiento de la Cuca, sino que empieza ya directamente con la Cuca recorriendo los barrios y salvando a una piba. Y después, Vos ya, cuando avanza la historia, ahí se va para atrás y cuentan de dónde viene y todo lo demás. vos ya tenías el final de la cuca entonces cuando arrancaste. Tenía una idea. El- más fue aclarándose cuando fue avanzando, pero más o menos sabía para dónde iba. Claro. ¿Fue mutando mucho la obra cuando fuiste avanzando? Eh, sí, también mucho que ver con el tema del dibujo, por dónde lo fue llevando Christian, que por ahí empezó más siendo como de terror y se fue convirtiendo en algo por ahí más superheroico cuando avanzó. Si te Sí, sí, fijas sí. eh, los primeros números, la Cuca es un bicho. A No, ver, te voy a mostrar mostremos un acá. poco la cuca, loco. Mostremos la Ah, cuca. espera. Chicos, mientras él va buscando, hagan preguntas porque nos queda poco tiempo, ¿eh? Nos quedan 15 minutos. Esta es la Cuca, Esa es la la primera vez que primera. aparece cuerpo entero en la Se ve revista. bien, se ve bien. O sea, tiene prácticamente forma de cucaracha. Sí, es terrible. Eh, y si vas a la Cuca final, que es la que está en la tapa del libro, ya tiene músculos, tiene Claro. como otro porte y es más tirando a superhéroe o a... Sí, sí, tirando a superhéroe. Ya. O sea, también Este, eso influyó en el tono también de la historia. Está bien. Vamos a una pregunta que no la hicieron, pero la debería. Hay una pregunta, pero ¿conviene? No, bueno. Bien. Hay una pregunta que no hicieron, pero la tenía que haber hecho ya. Es,
lo más difícil, los diálogos. ¿Qué podés? Yo te puedo preguntar un montón de cosas. ¿Qué podés decir como para arrancar de hablar de los diálogos? Yo ¿No? ¿Cómo? reconozco que yo soy medio malo escribiendo diálogos, ¿eh? Pero como básico, te diría, cuando pensás los diálogos, es evitar la sobreinformación. Ahí va. O sea, evitar que los personajes expliquen ¿Por demasiado qué? las cosas, ¿eh? ¿Por qué? Porque es más interesante cuando las cosas se explican con acciones. Ahí va. O sea, eh, en un momento de la cuca van a contar la historia de dónde viene y todo, pero la cuenta un personaje que estuvo investigando eso y por eso llegó a la conclusión de dónde salió la cuca. Pero no que simplemente se lo diga uno a otro porque termina siendo aburrido. Claro, aparte puede estar loco el tipo. Yo puedo decir en mi historia que tengo poderes de levitar la medialuna, de que tengo poderes kinéticos, pero ¿por qué me van a creer? ¿Entendés? Cuando lo muestro cómo levito la medialuna, ya está. Primero, que es visual y que la historieta es visual. Y segundo, de que es creíble, ya está. Lo hizo, lo dijo y lo hizo. Me parece que va por ahí también. Sí, Otra, está. Otra cosa. eso era mucho en las historietas de antes, de los años Ah, 40, 50, que decían, sí. te voy a congelar con mi rayo, no sé qué cosa, y por ahí, eh, no quiero decir que es infantil, pero es más simplón, por ahí. Más narrativo también. Había tipos que escribían muy bien, que qué sé yo, sus cielos enjollados, ¿viste? Se mandaba Robin Hood y claro. Lo que hay que decir, a ver si coincidís o no, que si metemos descripciones, uno es para la voz en off, que algunos dicen que ya no se usa más, hasta que A mí me aparezca gusta. un ñato y la rompa de vuelta con la voz en off y se usa de nuevo. Entonces, todo se puede usar. Y también usamos el texto para hablar de algo básico, para contar lo que no te muestra el dibujo. El clima, los olores, sensaciones, ¿está bien? Eso, por ejemplo, que es lo más difícil, ¿o no?, para un guionista. Llega al puerto y el olor asqueroso de las manzanas podridas, ¿me entendés? El sudor del cuero bajo el sol, ¿me entendés? Ese tipo de cosas, para eso se usa, Claro, pero bueno, ahí para contar lo que... los textos de apoyo, pues los Claro, diálogos, bueno, yo por lo menos como lo veo yo, los diálogos gente son más expresivos. Entonces por ahí el personaje puede decir, la pucha, qué olor que hay, y ahí ya te lo describe a través del personaje, sin necesidad claro. de expresarlo. Igual a mí me gustan los textos de voz en off. Yo los uso, a mí me gustan. Sí, los Se me gustan a escribe veces como Miller, pero recursos humorísticos, o por ahí bien. para escribir ironías. Me imagino que lo que más le cuesta a todos nos cuesta es darle voz a los personajes, ni que hablar a las mujeres, cuando uno es hombre, y las mujeres, el hombre. Me Sí, imagino que eso es lo más difícil, es eso es un lo más tema. complicado. O un nene, ¿cómo le das voz a un nene? Es complicado eso. Sí, hasta que tenés hijos, Eh, después ya te... Sí, pero ahí ya, capaz que tienes un nene, no tienes una nena, o tienes una nena, no tienes un nene, ¿viste? Siempre te falta algo, como decir, estoy escribiendo de un bárbaro no sé qué cosa y vivo en el microcentro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces, ¿se le puede dar un consejo a aquel que quiera empezar a ayudarlo con el tema de los diálogos? ¿Te ocurre algún consejo? eh, Te maté investigar, con eso. prestar atención. O sea, muchas cosas por ahí tienen que ver con prestar atención a la gente que te rodea, cómo habla, de qué habla, cómo se expresa. Yo he afanado Vos muchas conversaciones ajenas también, o sea. me reía por eso, porque digo, este guacho se está en los bares. A mí me ha pasado, ¿viste? Capaz que estás en un bar y escuchás. El problema no es cuando escuchás, sino cuando decís, no, me parece que tiene razón el otro, ¿viste? Ahí ya ahí se pudre todo, ¿me entendés? Pero bueno, Ay, claro, el problema es cuando, ¿viste? Pero bueno, es un tema, es un tema. A ver si, a mí lo que me parece es que el tema de los diálogos, mi punto de vista es arrancar de manera informativa.
él le dijo tal cosa, ella lo insultó y se fue. Y después lo vas puliendo, ¿viste? Lo vas puliendo un poquito Bueno, más. eso en la escaleta debería estar, qué le dijo, o sea, en líneas generales, qué le dijo un personaje a otro. O sea, lo insultó, le reveló algo, lo que sea. Te voy a saber que ahí tiene que haber un diálogo, después te fijas cómo lo construís. O sea, de qué manera lo dice, depende del personaje también. Bien, vamos a leer una pregunta porque están preguntando. Hay cada pregunta. Voy a leer, a ver. Manti DJ, Donald Trump es multimillonario y ahí lo tenés. Está bien. Está hablando de Batman, que Batman es un careta, dice la gente. Pablo, ¿siempre debe haber una pelea? Ya la respuesta es no. La respuesta es no, No, me parece. no. Esperá, Aguanten las peleas, dice uno. Bueno, sí, diga. pero también todo depende del género donde estás trabajando. Si haces Claro. un western, por decir algo, cualquier cosa, y prácticamente la gente va a esperar que haya un duelo en un momento o un tiroteo. O sea, si todos los personajes están armados y termina la historia y nadie disparó, y sobre todo si es un western, decís, espera, acá faltó algo. Me cagaron, me devolví la plata. Vamos con otra pregunta, a ver. ¿Dónde se puede leer la cuca? No, acá no estamos para hacer publicidad. ¿Dónde se puede leer la cuca? En Ocus Pocus, me parece. Juego poco algo debe haber quedado de la cuca, No o quedó. si Pasa no, que creo que Black también Leo está. te lo manda a la pared que tiene humedad, ¿viste? Y después queda medio verde, pero bueno, no importa. Bueno, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos leer la cuca? Algunos números están para leer gratuitos en el Facebook de la cuca. En el Facebook de la cuca. Busquen en Facebook la cuca de Liniers. ¿Eh? Ahí está todo gratis. Si no, le mandamos un Creo que virus. menos el Bien. último está todo gratis. Está bien, bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Acá pregunta Iván. ¿Cómo anda Iván? ¿Cómo se puede? Esta pregunta es difícil, no sé si te va a animar. ¿Cómo se podría dividir una historia en capítulos? Qué preguntón, ¿eh? ¿Cómo hacemos ahí? Eh, si ya tenés toda la historia pensada, y sería cuestión de definir eh, cada parte de la historia con una frase, una muy sencilla, para después dedicarte a esa frase. O sea, cuando describís la historia, tenés el principio, tenés el medio, tenés el final, y ahí ya tenés una división en partes. Lo que está bueno es que al final de cada parte haya por ahí un pequeño desenlace para que no sea siempre continuará. Eso Claro, a pero mí me choca un poco, el yo lo que siempre el creo, continuará. yo lo que creo, porque lo conozco Iván, la pregunta va por este lado, me parece. Tengo la historia, ¿está? ¿Cómo hago para particionarla? Yo creo que la respuesta sería también el formato. Porque, bueno, imagínate que vos no tenés formato. Escribís una historia en un libro. Ahí no tenés formato. O escribís en Webtoon, que no tenés formato, es un escroleo eterno. Para mi punto de vista, los capítulos se parten cuando, o el tema, cada capítulo se divide en un tema, cada capítulo es un tema. El tema está resuelto de cualquier manera, para bien o para mal, o queda inconcluso, y se avanza hacia otra instancia de la historia. Es como, yo lo tomaría como las etapas de una vida, como para decir una metáfora, o, ¿cómo te puedo explicar? Cuando pasa, es como, cada capítulo es como un conjunto de escenas, ¿está bien? Entonces, ¿qué hace que una escena termine y arranque una nueva? De dos maneras. Por un tema emotivo, yo le grito a Guille y deseo una charla amena, se transforma en un quilombo. Ahí se ha cambiado la escena. O de manera situacional o de manera Espacial. de cambio espacial. ¿Me entendés? Se acaba la charla y yo me fui al Congo belga. Ahí ya hay otra escena. Entonces, un capítulo es un conjunto de escenas. ¿Qué hace que cambie un capítulo y otro? Y bueno, si son 3 actos, tenés introducción, nudo, desenlace. Y si son 5, tenés introducción, nudo, que forma parte de 2 capítulos, y después el desenlace. ¿Está bien? Sí, ¿Puede ser sí, por ahí más o menos? sí, sí.
Está. Me gusta más tu respuesta que la mía. No, pero me imagino que yo porque lo conozco, Iván, va por ahí la pregunta. Porque hay un mundo de gente que viene más del palo del manga, ¿está bien? Y el palo del manga es como eterno, ¿está bien? Sí. Tenés a Jojo que tiene como 20 y pico de años, Nicanor One Piece que tiene 50 años, ¿está? Es como que es eterno. Yo no sé cómo lo escribirán, pero ahí va, sí. No sé cómo lo escribirán, pero yo sé que los tipos ya arrancan con un principio, tienen un final, y en el medio van generando subplot. Está clarísimo eso. Sí. ¿O no? Yo diría, Este, ojo con la planificación de historias eternas, sobre todo para este parte del mundo, que nunca sabes dónde te va a llevar la economía, todo, y por ahí te quedas con las ganas de una historia que tiene, no sé, 50 capítulos. Yo arrancaría 3 simple, capítulos, claro. 5 capítulos como mucho, y arrancar con un capítulo autoconclusivo para testear a ver si gusta o no gusta. Como creo que el otro día hablamos de eso con vos. Si gusta o no gusta, pero, a ver, A ver, a vos eh, mismo también. O sea, si te convence o no te ahí va, convence. ahí va. Ni que hablar en el caso de un dibujante que tiene que sentar el culo un montón de horas, pero pone en el caso del guionista o autor integral, a ver, mil veces te va a pasar de que arrancaste al palo con la moto a 220 o a 300 kilómetros por hora y a la página número 10 dijiste, no, esto no me copa más, no me gusta más. ¿Está bien? Entonces, por eso yo lo que digo es, cuando pensamos en el final de una historia, de que tenemos que tener el final, tenemos que tener una idea. ¿Está? Porque hay mucho de descubrimiento personal cuando uno arranca una historia. Hay mucho de decir, yo mismo me estoy saneando por dentro, me estoy como conociendo. Eso es lo lindo de contar una historia, me parece también. No sé si Sí. compartís. Yo, o sea, los 5 números de la Cuca, aunque yo tenía la historia más o menos planeada, los escribí en diferentes momentos y por ahí va cambiando, depende de la experiencia que tiene cada uno, Claro, tu día a día, todo, el humor que estabas cuando lo escribiste. claro. Por ahí puede ser un capítulo más pesimista, otro más optimista. Y por ahí El la historia consejo, sí es la misma. claro, yo el consejo que le daría también es como escribir un libro, una historia, un manga, hacer una obra, digámosle así, hacer una obra es como un partido de fútbol, ponele. Si vos nunca jugaste al fútbol, arrancá a jugar 5 minutos. Vas a estar corriendo como un caballo loco y terminó los 5 minutos, te sacaron y quedaste al palo, quedaste como, esto es lo mío, bárbaro. Entonces, cuando tenés que contar una historia, arrancá con una historia con algo cortito, algo de 3 páginas, ¿está Y yo bien? volvería al principio de lo que hablábamos, de que si vas a arrancar por una historia, de tu obra inmensa vas a arrancar por una historia chiquita, que esa historia te cuente quién es el personaje principal. Ahí va, esa es buena, O sea, esa es buena. por lo menos que quede presentado. Entonces vos después decir, esta es la historia de este personaje que escribí en esta historia. Y sigue todo lo que Gol, quieras. golazo. Eso es clave, amigos. Cuenten quién es el protagonista. No me lo dejes en una incógnita de 40 páginas que no sé quién carajo es. ¿Está? Acá hay un par de preguntas y ya nos vamos. Aclaro que queda, Instagram nos corta en 5 minutos, en 7 minutos. Pablo, esta pregunta es jodidísima, como enema de chimichurri. ¿Cuánto se reescribe o cuánto se corrige? ¿O cómo sabés cuándo cerrar la historia? Esa te la dejo a vos. Eso, o sea, el proceso puede ser eterno. Nunca, es siempre. Nunca terminás de corregir una historia. O sea, cuando te salieron los primeros números de la Cuca y después hicimos el libro le corregí un montón de cosas que no me habían gustado y aproveché la volada y corregí diálogos. Incluso le cambié algunas situaciones. Con cambiar un par de diálogos, cambié un par de situaciones de personajes. Y si tuviera la oportunidad, por ahí lo haría de vuelta. Sí, yo agregaría algo especialmente para los autores integrales y o dibujantes. Cuando haces una obra, está hablando de un momento de tu vida, no de toda tu vida. No es lo mismo una obra que escribiste a los 15, a los 20, que a los 50, que a los 110 años. Entonces, si vos escribiste una obra a los 20 años, mi consejo es dejala. Habla de ese momento de tu vida. Vos después, en tu vida vas a ser otro. No es lo mismo Pedrito cuando tenía 15 años y robaba pasacassette que cuando tenía 40 con 2 pibes y trabajando en
en un banco. Ya cambiaste, no sos el mismo, sos otra persona. Entonces, hacela en un momento de tu vida, por ejemplo, un ejercicio concreto es, tengo una idea, me siento una hora, la escribo, la dejé. La agarro la semana que viene, la pulo y ya la mando. ¿Está bien? La mando y la hago. Y las fechas Es límite te ayudan a eso. Las fechas límite te ayudan a. sí, Las fechas límite te ayudan a proyectos, cerrar. proyectos con fecha límite y proyectos abordables. Nada de la macro saga que va a cambiar la vida. No, 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 no. De Tuve acá a un mes, oportunidad, tuve oportunidad de hablar en los eventos con chicos o que querían hacer sus proyectos y te contaban la historia de básicamente desde la antigüedad hasta el futuro del mundo que querían crear. nunca, 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 nunca. Yo digo, o sea, es difícil empezar por algo chiquito. O sea, como decíamos, quién es el personaje y después va viendo. Claro. Obviamente que si hablamos más del palo de historieta del manga, y si hace algo de acción, en lo primero que cuentes, él aprende o resuelve algo, nunca arranca y termina igual, siempre aprende algo, por la buena, por la mala, física o psicológicamente, ¿está bien? O de las dos. Acá pregunta Víctor Luna, porque ya nos estamos yendo, aparte de la Cuca, ¿estás trabajando en algún otro personaje o proyecto? Por ahora estoy haciendo, escribiendo más literatura en prosa, o sea, cuentos, a un proyecto de una novela, pero por ahora historieta. Tengo proyectos que, tengo demasiados proyectos y todavía no decido cuál ponerme a hacer. Lo que hablamos el otro día con vos, eso. ¿Estás abierto a si algún dibujante te quiere mandar su trabajo para hacer algo? ¿Estás abierto o más o menos? ¿Como para qué? ¿Como para leer? Sí, siempre. No, para que te manden, che, mirá, yo dibujo esto, si te copa, hacemos algo juntos. Sí, sí, me pueden mandar. Me pueden mandar y yo lo veo. Eh, ¿Dónde te lo mandan? ahora, ¿Por dónde te lo la mandan? situación ahora del mundo es complicada, pero todo se puede. ¿Por dónde te contactan? Me pueden escribir por Facebook. Me buscan Guillermo Caliciati, es el único en el mundo. ¿No hay otro? ¿No hay otro? No. Bien. Bueno, entonces, ¿querés contarnos algo de qué es lo que estás haciendo o ya o no podemos develar nada? Pues ya no vamos a estar. No, lo único, bueno, comentar lo que te comenté otro día, que terminé de escribir hace poco un libro de cuentos para un concurso y que varios de esos cuentos tengo intención de adaptarlos a historieta. Ah, mirá qué Eh, bueno. Voy a hacer ¿Qué un género te fanzine gusta? de esos. ¿Mm? ¿Qué es lo que más te gustaría escribir? ¿O qué género te gusta? ¿Qué es lo que te gustaría escribir? Mi género favorito siempre es el film noir. Ah, O mirá. sea, Quilombo es un homenaje a ese cine de los detectives, de las atmósferas con blanco y negro, esas cosas. Y aunque escriba Onda otra Sin cosa, City. siempre termino escribiendo algo de eso. Claro. ¿Qué obras te gustan de ese palo? Sin Una de mis City, favoritas ponele. es el Halcón Maltés, Mirá. y hay una que no me sale el nombre ahora, Sunset Boulevard. Ah, buenísimo. Bueno, ahí hablamos de cómo arranca, termina. Mejor que ese, imposible. Sí, sí. La que decías Ahora, vos, Chicago, también es muy buena. Chinatown es espectacular. El que no vio Chinatown, 20 latigazos y vaya a verla. Porque es una película, aclaro, para los más niños. Es de la década del 70, tiene otro ritmo, pero si querés aprender a escribir guiones, tenés que ver Chinatown, porque tiene, para mi punto de vista, capaz que Guille no comparte, la mejor vuelta de tuerca, el mejor El mejor plot twist twist. Sí. de la historia. No te la ves venir, ni en pedo te la ves venir. Y está todo armado para llevarte a eso. Y es demoledor. Demoledor es terrible. Es terrible, la verdad que no. Pero bueno, ahí ya entra en juego meterte con determinados factores emotivos. Ahí ya no vamos a la idea, vamos de vuelta a la idea y ya nos vamos yendo. Siempre, si vos querés que lean tu historia, quedan 25 segundos. Cerrá vos, decí lo que quieras, quedan 24. Nada, si vos querés que lean tu historia, lo que decimos desde el principio. El personaje, siempre lo más importante.
mirá la película que mires, siempre a los 20 minutos te vas a saber quién es el personaje, eso es lo más importante. Nos vamos, después